Bienvenidos y bienvenidas, amados y amadas, a esta su hora de su programa Cristo Viene. Es un placer para mí nuevamente estar en sintonía contigo para estudiar las Sagradas Escrituras. Pero antes vamos a pedir la unción del Espíritu Santo a fin de que podamos ser iluminados en el estudio de ellas. Te invito a cerrar tus ojos. Queridísimo Consolador, gloria a tu nombre, Señor. Te rogamos con humildad en esta hora la iluminación que solo puede provenir de ti, a fin de que lo que vayamos a estudiar hoy sirva para nuestro crecimiento espiritual. Danos el discernimiento que necesitamos, querido Dios, y la humildad para aceptar y aplicar en nuestras vidas el conocimiento que nos das. Gracias por escucharnos, gracias por respondernos. Gracias, Jesús, por interceder por nosotros en este sentido. Glorifícate también sobre nuestras vidas y en tu nombre agradecemos todo esto. Amén. Bien, mis amados, quiero comenzar esta charla con dos párrafos que me parecen sumamente interesantes. El primer párrafo lo encontramos en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 300, párrafo primero. Repito, Mensajes Selectos, tomo 1, página 300, primer párrafo. Fíjate cómo dice: no debemos tener dudas en cuanto a la perfecta impecabilidad de la naturaleza humana de Cristo. Sí, hoy nuevamente vamos a tocar ese punto, la naturaleza humana de Cristo. Porque sigue los comentarios por las redes sociales y las prédicas por las redes sociales queriendo colocar a Cristo como que si Él vino a esta tierra con una naturaleza humana pecaminosa. Eso es insólito, que a estas alturas todavía haya dentro de la cristiandad que sigue predicando la herejía de Pelayo. Por eso me parece interesante este párrafo y voy a volverlo a repetir. No debemos tener dudas, no debemos dudar con respecto a la perfecta impecabilidad de la naturaleza humana de Cristo. Impecabilidad significa que no hay mancha ni arruga en esa naturaleza. Decir, por ejemplo, que la naturaleza humana de Cristo proviene de los genes de María, eso es, además que es una herejía, por supuesto, es hacer que esa naturaleza humana no fuera o no sea impecable, porque María fue concebida en pecado también, aunque la doctrina católica que habla acerca de la inmaculada naturaleza de María, inmaculada significa que no traía pecado, que ella no fue concebida con pecado, es decir, que fue concebida sin pecado, y por eso es que Jesucristo es impecable también, porque su naturaleza humana que proviene genéticamente de María, la cual es impecable, es decir, la cual es inmaculada, bueno, hace posible que la naturaleza de Cristo también sea inmaculado.
¿Te das cuenta, mi hermano, la herejía en la cual caemos cuando decimos eso? Que el cuerpo de Cristo, la naturaleza humana de Cristo proviene de los genes de María. Entonces, la perfecta impecabilidad de la naturaleza humana de Cristo. Perfecto es perfecto, hermano. Cuando hablamos de la creación, cuando el texto nos dice, y fue bueno en gran manera, significa y fue perfecto, fue excelente. Cuando hablamos de los textos de la creación. Así que cuando aplicamos eso a este párrafo escrito en el espíritu de profecía, porque eso es otra cosa, que estamos poniendo al espíritu de profecía a contradecirse. Y esa no es nuestra labor, hacer que el Espíritu Santo se contradiga a sí mismo. No, nosotros tenemos que buscar la armonía en todos los textos, porque puede ser que seamos nosotros los que estemos equivocados con respecto a la interpretación de lo que estamos leyendo. Entonces, perfecta impecabilidad, era perfecto, excelente la naturaleza de Cristo, bueno en gran manera. O sea, no hay tacha, no hay arruga, no hay mancha en esa naturaleza. ¿Y por qué entonces? ¿Cómo puede ser eso si nació de María? Es que nos olvidamos que el espíritu de profecía nos dice que la naturaleza humana de Cristo fue creada especialmente para la encarnación del Verbo. Esa naturaleza no proviene de voluntad humana, no proviene de nuestros genes. Fue engendrado del Espíritu Santo, y lo que engendra el Espíritu Santo es excelente. No hay mancha, ni arruga, ni contaminación. Decir que Cristo tiene o tuvo tendencia al mal, es contradecir al Espíritu Santo en ese sentido. Es decir, que Cristo no es inmaculado, porque si tenía tendencia al mal, entonces no era inmaculado, pues. No era perfectamente inmaculado, como dice. Perfecta impecabilidad. No era impecable. Pero es que además el texto nos dice perfecta. No solamente dice Cristo era impecable en su humanidad, sino que era perfecto, perfectamente impecable. Eso lo hace más incisivo, lo hace más determinante cuando hablamos de la naturaleza humana de Cristo. Perfecta impecabilidad. Y el otro texto que también es del espíritu de profecía, mi querido hermano y hermana que nos estás viendo a través de este canal, lo encontramos en el libro Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 445, párrafo 3. Repito, Comentario Bíblico Adventista 7, página 445, párrafo 3. Fíjate cómo dice: sean cuidadosos. ¿Cómo debe ser, mi hermano predicador? ¿Cómo debes ser tú? Sea cuidadoso. Sumamente cuidadoso, repite allí ese párrafo, en cómo se ocupa de la naturaleza humana de Cristo. No lo presentéis ante la gente como un hombre con tendencia al pecado. Eso es determinante, hermano. Concluyente. Ya con ese solo párrafo no deberíamos estar buscando conclusiones con otros párrafos, porque este es determinante. Y lo voy a repetir. No presentéis ante la gente, es decir, no lo presentes en tus predicaciones como un hombre con tendencia al pecado. Decir que Cristo tenía una naturaleza pecaminosa, pero un carácter santo, sumamente santo. Eso es algo incoherente, hermano.
Eso es algo incoherente. Decir que Cristo no pecó a pesar de tener una naturaleza humana pecaminosa, eso es contradecir las leyes que nos rigen a nosotros como pecadores. Y digo leyes que nos rigen porque San Pablo habla de la ley del pecado, de la ley de los miembros, de la ley de la mente, de la ley del espíritu. San Pablo habla de diferentes leyes que nos gobiernan a nosotros los humanos, que no gobernaron a Cristo, porque Cristo es perfectamente impecable. Entonces, no lo presentéis ante la gente como un hombre con tendencia al pecado. ¿Sabes, mi hermano? Esta mañana me levanté pensando en algo sumamente interesante. ¿Qué será eso? Que tú pecas y yo peco aún dormido. Sí, hermano, tú no lo sabías, que pecamos dormidos, pecamos en la inconsciencia. ¿Cómo puede ser eso? Claro, porque nosotros tenemos un cerebro y tenemos un cerebelo. La parte racional nuestra mente, duerme en las horas del sueño, pero el cerebelo, hermano, no duerme. El cerebelo sigue trabajando y durante el sueño trae hasta ti, trae al consciente todo lo que viste, oído, pensaste durante el día. Trae a tu mente. Estás dormido, pero tu mente está trabajando. Por eso es que algunas veces tú puedes observar a las personas cuando están dormidos y los ojos se mueven. Los ojos se mueven. Eso sí, están cerrados, pero tú lo ves que se mueven. ¿Por qué sucede eso? Sucede porque el cerebelo está trabajando y enviando información. Está rebobinando todo lo que hizo durante el día, todo lo que hizo hace un mes, todo lo que pudo haber hecho hace un año, todo lo que pudo haber hecho hace 20 años atrás, lo rebobina durante las horas del sueño. Y en esa rebobinación tú puedes pecar, sin proponértelo, pecas. Y voy a ser incisivo en esta situación. Cuando en tu vida pasada pudiste haber sido infiel a tu vida conyugal, eso quedó archivado allí en el cerebelo. Y 20 años después, sueñas con eso y experimentas las sensaciones de ese momento, de ese momento y de ese hecho. Lo experimentas tal cual lo experimentaste hace 20 años atrás o 40 años atrás. Y eso era pecado, pero lo estás experimentando dormido 20 o 30 o 40 años después. En el sueño, tú puedes robar. Sí. En el sueño tú puedes cometer una serie de fechorías que tú a la mañana siguiente, cuando te acuerdas de lo que soñaste, te puedes horrorizar. Y como yo hice eso, Señor, perdóname. Señor, eso pertenece a mi vida pasada. Sí, hermanos, eso sucede. Por eso es que decir, ¿y sabes por qué sucede eso? Porque nosotros tenemos tendencia al mal. Nosotros tenemos tendencia al mal. Ahora apliquemos eso a Cristo. Si Cristo hubiese tenido tendencia al mal, se hubiese enfrentado a esta misma situación que les estoy comentando, a la misma situación que nos enfrentamos nosotros como pecadores. ¿Cómo iba Cristo dormido poder hacer frente a eso? Te pregunto, hermano y hermana mía, ¿cómo? Entonces, son muchos escollos que tenemos que analizar cuando hablamos de la naturaleza humana de Cristo. Por eso es que dice, la perfecta impecabilidad de la naturaleza humana de Cristo.
No lo presentéis ante la gente como un hombre con tendencia al pecado, con inclinación al pecado, contaminado con el pecado. Sí, mi hermano, porque nosotros tenemos dos órganos en la cabeza, el cerebro y el cerebelo. El cerebelo no duerme. Y el cerebelo, en el cerebelo está archivado todo el acontecer de nuestras vidas. En el cerebelo está archivado hasta lo que no vimos, pero que nosotros, nuestros ojos vieron. Nuestros ojos vieron, pero nosotros no. Y eso se recuerda, eso viene otra vez. Por eso es que cuando vamos al sueño nocturno, le pedimos al Espíritu Santo que tome posesión de nuestra mente, no solamente de nuestro cuerpo, que nos guarde, sino que guarde también nuestra mente. Eso es lo que en realidad deberíamos pedirle al Espíritu Santo cuando vamos al sueño. Y recordando pues que allá en el santuario terrenal se llevaba a cabo el sacrificio de una ofrenda por los pecados que cometíamos en la inconsciencia, ¿sí? Por los pecados cometidos sin darnos cuenta o que no nos habíamos enterado y que posiblemente no lo sabíamos. Se llevaba una ofrenda para el sacrificio por esos pecados. Entonces, no podemos imaginarnos a Jesús llevando una ofrenda al santuario, ¿verdad? Por sus pecados cometidos en la inconsciencia o por algún pecado que pudo haber cometido inconscientemente. ¿Tú puedes imaginarte eso? Entonces Jesús no era impecable. Estamos predicando una herejía. Que no hay otro término, estamos predicando una herejía. Bien, voy a repetir nuevamente este párrafo. Comentario Bíblico Adventista, libro 7, tomo 7, página 445, párrafo 3. Sean cuidadosos, sumamente cuidadosos, en cómo se ocupan de la naturaleza humana de Cristo. No lo presentéis ante la gente como un hombre con tendencia al pecado. No lo presentéis a la gente como un hombre con naturaleza humana pecaminosa. Eso es lo que está diciendo también eso. Bien, mis hermanos. Seguimos adelante. Quiero invitarte ahora a buscar allí en el libro de Romanos, el capítulo 8. Vamos a analizar un poquito este caso que nos presenta el apóstol San Pablo. Romanos capítulo 8, versículo 3. Fíjate cómo dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Vamos a analizar específicamente el término semejante, porque todavía existe la confusión de que semejante e igual es lo mismo, porque el texto tal lo compara con el otro y significa lo mismo. No, hermano, no significa lo mismo. No significa lo mismo. Mira, semejante es lo siguiente, y aquí te lo pongo. Dos figuras son semejantes si tienen la misma forma. ¿Cómo son semejantes? Cuando tienen la misma forma, pero diferente tamaño.
eso es semejante. Dos figuras son semejantes si tienen la misma forma, pero tienen diferente tamaño o diferente color. Es decir, si hay algo que lo diferencie, entonces es semejante. Ahora, si es igual, cuando es igual, son dos figuras que son exactamente en forma, tamaño, color y todo lo que queramos colocarle. No hay diferencia alguna, eso es igual. Semejante es que tienen alguna semejanza, pero tienen también diferencias. Eso es semejante. Apliquemos eso a Cristo. Primera diferencia de Cristo, porque nosotros no podemos igualarnos con Cristo. Nosotros no podemos decir que Cristo es igual que nosotros, ni nosotros igual que Cristo. No, es imposible. Primero, Jesucristo es monógenes, y ya lo explicamos en otros programas. Monógenes, que significa único en su género, único en su clase. No hay dos como él. Cuando dice el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16, unigénito hijo. Cuando dice unigénito, esa palabra en griego es monógenes. Unigénito. Fíjate que lleva la palabra génito. Sus genes eran diferentes a los de nosotros. Único. Genéticamente único. Si hubiese sido tomado de nuestros genes, no sería unigénito. No sería unigénito. Pero tenía un cuerpo humano. Sí, tenía un cuerpo humano. Creado, dice el Espíritu de Profecía, creado. Especialmente para el verbo. Para que el verbo tomara forma humana. Entonces tenemos que diferenciar una cosa con otra. Semejante cuando tienen la misma forma pero diferente tamaño o color. ¿Son semejantes los africanos y los japoneses? Son semejantes, no son iguales, pero son humanos. Las dos razas son humanos, pero no son iguales, porque uno es de un color y otro de otro color. Entonces son semejantes. Igual que el ejemplo que te estoy poniendo acá. Ahí tenemos dos gatos blancos, igualitos, exactamente iguales en tamaño, forma y color. Y tenemos dos gatos que son gatos también, pero son semejantes, no son iguales, porque uno es blanco y el otro es negro. Pero siguen siendo gatos. A pesar de ser diferentes, son gatos. Y los que son iguales también son gatos. Asimismo, Jesús es semejante a nosotros. Tiene un cuerpo humano, así como nosotros tenemos un cuerpo humano. En ese sentido, somos semejantes. Él tiene un cuerpo humano, nosotros tenemos un cuerpo humano. Nosotros tenemos un cuerpo humano concebido por voluntad humana y Él tiene un cuerpo humano engendrado del Espíritu. ¿Es igual que nosotros? No es igual. Él es engendrado del Espíritu. Nosotros concebidos por voluntad humana. Esas son una de las diferencias. Otra diferencia. Jesucristo es inmortal. Nosotros no lo somos. Entonces no somos igual que Él, ni Él es igual que nosotros. Él es inmortal. Nosotros no. Él tiene la vida en sí mismo. Nosotros no. Nosotros tenemos vida derivada de Él. Entonces no somos iguales. Jesucristo es el Dios de la vida. Es Dios. Nosotros no lo somos. Aunque Satanás le vendió eso a Eva en el Edén, convertirle en Dios. Pero no lo somos. Entonces, no somos iguales a Jesús.
somos semejantes a Él. O Él es semejante a nosotros, como dice, para que fuese semejante a sus hermanos. Semejantes. ¿En qué sentido iba a ser semejante a un cuerpo humano? No igual, semejante. Entonces, tenemos que saber diferenciar lo que es igual y semejante. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos términos? ¿Cuáles son sus conceptos propios? En ese sentido, la similitud entre Cristo y nosotros. Hebreos, capítulo 2, nos dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿verdad? ¿En qué participó Cristo con nosotros? En carne y sangre. Él también participó de lo mismo. ¿De qué participó Cristo? De la carne y de la sangre, es decir, un cuerpo humano. Tomó un cuerpo humano, se hizo humano, como nosotros, humanos como nosotros, en la forma nuestra. No está diciendo que está tomando nuestros pecados en sí mismo. No está diciendo que está tomando nuestra naturaleza pecaminosa en Él. Ese es otro error. Confundimos a sobre Él con en Él. Nuestra naturaleza pecaminosa estuvo sobre Él. Eso significa que la cargó, que la llevó sobre sus hombros para pagar la culpa. No que la llevó en Él. No es que la llevó en sus genes. No, eso no es lo que está diciendo el texto, ni ningún texto, ni la Biblia, ni el espíritu de profecía. Lo que estamos teniendo es una mala interpretación. Y en ese sentido, elogio a los hermanos bautistas, que tienen esta doctrina clara y definida en ese sentido. Lamentablemente, hay otras congregaciones que no tienen esta doctrina definida como debe ser. Pero peor aún, que haya predicadores que no la tengan clara, que andan predicando que Cristo tenía una naturaleza humana pecaminosa. Entonces, participó. ¿De qué participó? De nuestra naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana es pecaminosa. Él tomó una forma parecida a la de nosotros. Sí, porque eso significa semejante, parecido, no igual. Repito, semejante significa parecido, no igual. No significa que es igual, es semejante. Semejante es parecido. En el comentario bíblico adventista tomo 7, fíjate cómo dice: llegar a participar de algo de lo cual antes no se participaba. ¿Qué significa participó? Llegar a participar de algo de lo cual antes no se participaba. ¿Qué significa eso? El Verbo no tenía un cuerpo humano en la eternidad. El Verbo era espíritu, porque recordamos que Dios es espíritu. El Padre es espíritu, el Espíritu Santo es espíritu, el Verbo era espíritu. Dejó de ser espíritu cuando tomó forma humana, cuando se hizo carne y sangre, ¿verdad? Dejó de ser espíritu y ahora es unigénito, ahora es monogénesis, porque no hay ninguna criatura en el universo que sea Dios y humano a la vez. ¿Ves? Que sea divino y que sea humano a la vez. No existe. Entonces, Cristo no es igual a nosotros, pues nosotros no somos divinos y humanos a la vez, como Él. Él es diferente. Siempre fue diferente. Entonces, analicemos cada término por separado. Y después que los analicemos, entonces los juntamos.
y los analizamos, los observamos detenidamente y vamos a encontrar la luz. Llegar a participar de algo de lo cual antes no se participaba. Entonces Cristo, es decir, el Verbo, era espíritu, y al hacerse semejante a nosotros, entonces va a tomar una nueva forma, va a tomar la forma humana. Entonces ahora va a participar de lo que nosotros participamos de un cuerpo humano. En eso es que estamos enredados. Esto fue una realidad en Cristo, pues Él era divino, es lo que estamos diciendo, Él era divino, pero tomó nuestra naturaleza humana, fusionando misteriosamente ambas naturalezas en una. Cristo se hizo humano para poder compenetrarse con todas las experiencias de la humanidad. Cristo se hizo humano, es decir, Cristo tomó forma humana, tomó carne y sangre. Los espíritus no tienen carne y sangre, entonces Cristo tomó carne y sangre. Por eso es que somos humanos, porque tenemos carne y sangre. No somos humanos porque amamos, porque sentimos, porque lloramos, porque esa es otra confusión que hay en el mundo. Dice, ay, es que es humano. Somos pecadores porque somos humanos. No, Señor. Adán era humano y Dios no lo hizo pecador. El pecador se hizo él mismo. Entonces, humano y pecador no son sinónimos. No, Señor. Nosotros somos humanos porque tenemos carne y sangre. Tenemos una materia de carne y sangre. Por eso es que somos humanos. No somos humanos porque amamos, porque sentimos, porque lloramos. No, porque Dios no es humano, pero Él llora, Él ríe. La deidad sufre cuando ve nuestros pecados, cuando ve que la humanidad se está matando unos contra otros. La deidad sufre, el Espíritu sufre, Cristo sufre, el Padre sufre, lloran. No dice que el Espíritu Santo gime y clama y llora. Entonces los sentimientos no son parte de ser humano, no. Los sentimientos son parte de ser divinos. Cristo, la deidad, tiene todos esos sentimientos y los colocó en nosotros. Somos humanos, repito, porque tenemos carne y sangre, una materia de carne y sangre. Por eso es que somos humanos. Cristo también sufre, llora y todo lo demás. Pero para ser semejante, no igual, semejante a nosotros, tomó carne y sangre. Cristo se hizo humano para poder compenetrarse con todas las experiencias de la humanidad. ¿A cuáles experiencias se está refiriendo? ¿A la experiencia de ser pecador? No, hermano. Cristo no se hizo humano, no tomó materia humana para experimentar el pecado. Él no lo necesitaba. ¿Sabes por qué? Porque la deidad sabe lo que es el pecado, conoce el pecado, conoce las consecuencias del pecado, conoce lo terrible del pecado, por eso es Dios, lo conoce todo. Así que no necesitaba tenerlo en él, inherente a él, para poderlo conocer. No, eso es ilógico. Dios lo sabe todo. Dios conoció el pecado mucho antes que Adán pecara, mucho antes que Luzbel pecara. Ya la deidad sabía que era el pecado. Como dice el libro Conflicto de los Siglos, un intruso. Y eso me hace recordar pues que uno de mis hermanos carnales pues me hizo notar ese término, un intruso. Dios ya lo sabía, Dios ya conocía quién era ese intruso y las consecuencias que traería a cualquiera de las criaturas que se involucrara con ese intruso. Ya Dios lo sabía.
De manera que, ¿para qué necesitaba Cristo entonces tener naturaleza pecaminosa en sí mismo? Si ya como Dios lo sabía. Pero es que necesitaba experimentarlo. Sí. Las experiencias que iba a experimentar no está referida a el pecado en sí mismo. No. Las experiencias de la humanidad a las cuales él se iba a someter y que las iba a aprender, porque como Dios no las había experimentado nunca como humano, quiero decir, como humano Dios nunca las había experimentado, pero con Cristo ahora la iba a experimentar lo que era el calor, lo que era la sed, lo que era el hambre, lo que era el cansancio, lo que era el sueño, porque como Dios esas cosas no le afectan a Dios. Dios no duerme, no necesita dormir. Dios no necesita comer porque en Él está la vida. Nosotros comemos para prolongar la vida. Dios no necesita comer para prolongar la vida porque Él es la vida. Dios no tiene por qué experimentar la sed. Nosotros tomamos agua para prolongar la salud y la vida. Pero como en Dios está la vida, no necesita eso. Entonces, las experiencias humanas, Dios las iba a experimentar en un cuerpo humano. Y eso fue lo que hizo Cristo. Experimentar el sufrimiento de la humanidad tomando forma humana. Ahora lo iba a experimentar como humano. Lo conocía como Dios, pero ahora lo va a experimentar como humano, porque llega a participar de algo de lo que antes no participaba. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7. Entonces, ¿y qué otras experiencias humanas participó Cristo? Cristo sudó. ¿Necesita la deidad sudar? ¿No? Sudamos nosotros porque somos de materia, de carne y sangre. Como espíritu no se suda. ¿De qué otras experiencias iba a participar la deidad ahora con un cuerpo humano? De las necesidades fisiológicas. Cuando hablamos de las situaciones, cuando las células excretan, cuando nuestro cuerpo excreta, Él iba a participar de eso, porque Él nunca, como Dios, lo había participado, porque como Dios no forma parte de esa naturaleza, esas experiencias nuestras. Pero ahora como humano, Él lo va a experimentar. Para compenetrarse con todas las experiencias de la humanidad. Que Satanás tentó a Cristo, sí. Satanás le pasó a Cristo más de una vez una mujer hermosa para tentar a Cristo, a ver si Cristo codiciaba a esa mujer. Me acuerdo de ese texto que dice que Jesús reprendió 7 veces a María Magdalena. Y me pregunto, ¿en qué sentido fue reprendida María Magdalena? ¿O por qué fue reprendida? ¿Cuál era el pecado? ¿Cuál era el error que estaba cometiendo para ser reprendida? Y recuerdo pues que María Magdalena había caído en la prostitución por causa de un tío. Pero ese no es el caso ahora. María Magdalena había caído en la prostitución. Y era una mujer muy bella. Podemos imaginarnos a María Magdalena coqueteando porque ya forma parte de esa naturaleza corrompida. Cuando se cae en esos terrenos. María Magdalena coqueteando. Tal vez ya sin proponérselo, amaba a su maestro, había aprendido a amarlo. Se había sentido pecador, había sentido
el bálsamo de Galaad en ella cuando Jesús le perdonó sus pecados y le dijo, vete y no peques más. O sea, no vuelvas a caer en la prostitución. Aléjate de eso. Lucha contra eso. Ahora eres una nueva criatura. Y podemos ver también a María Magdalena lavando a los pies de Jesús con aquel ungüento carísimo y luego secándolo con su cabellera. Podemos ver la cabellera sedosa y bella de Magdalena secando los pies del Maestro, del Salvador, al cual ella lo miraba ya no como un hombre, sino como su Salvador. Pero como a todos nos sucede, María Magdalena no cambió de la noche a la mañana. Ella tuvo que luchar contra sus tendencias al mal, como tenemos que luchar nosotros continuamente. Ser santo no es tomarse una pastilla y ya lo somos, no. Ser santo significa, es una constante en nuestras vidas, una batalla constante contra nuestra tendencia al mal para mantenernos santos. María Magdalena pasó por allí, pero fue reprendida. ¿Cómo? Tal vez María Magdalena aún no había doblegado a esa mujer coqueta, a esa mujer que le fascinaba sentirse codiciada por los demás. Tal vez en el seno de esa incipiente iglesia que conformaba a Jesús con sus discípulos y algunas personas que lo seguían también, María Magdalena era aquella mujer que llamaba la atención a hombres y mujeres, sobre todo a los hombres. Y Jesús tuvo que reprenderla, llamarle la atención, centrarla. Vamos a utilizar mejor ese término. Tuvo que centrarla para poder salvarla. Pero vamos a ir un poquito más allá. Vamos a imaginarnos a María Magdalena que en su afán de servirle a Jesús, así como lo hacía Marta, su hermana, así como lo hacían las otras mujeres que seguían a Jesús, servirle a Jesús, lavando su ropa, sirviéndole sus alimentos, el lugar donde iba a descansar y todo eso que hacían las mujeres por Jesús. María Magdalena tal vez se atrevió a ver a Jesús no al Salvador, sino al hombre. Porque a una mujer, hermanos queridos y hermanas, ustedes muy bien lo saben, una mujer para enamorarse de un hombre, no necesariamente el hombre tiene que ser bello, no, porque lo podemos ver cotidianamente. Un hombre feísimo y resulta que está casado con una mujer linda, con una mujer bonita, y si nos preguntamos, ¿qué le vio esa mujer a ese hombre? ¿Verdad? Y no solamente nos lo preguntamos nosotros los hombres, también las otras mujeres se la preguntan, aunque ellas, repito, la mujer no necesita, en términos generales, no necesita que un hombre sea bello para enamorarse de él, no. Pero las mujeres también se preguntan algunas veces eso, ¿qué le vio esa mujer a ese hombre? Bueno, María Magdalena, Jesús mejor dicho, no necesitaba ser un hombre atractivo porque la palabra nos dice que no había en él atractivo para que nadie lo codiciase. Pero la persona de Jesús, que emanaba amor, benignidad, comprensión, etc. Y María Magdalena se sintió atraída hacia Jesús como hombre. ¿Estoy diciendo una herejía? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No era María Magdalena una mujer con tendencia al pecado? Claro, por eso Jesús la reprendió. Si María Magdalena incurrió en eso que estamos hablando, entonces Jesús la centró. 7 veces, que lo haya hecho 1, 2, 3 veces, pero 7 veces, hermanos. Pongámonos en ese caso. De manera que Satanás, volviendo un poquito atrás, Satanás pudo haber utilizado a María Magdalena con ese fin.
o a cualquier otra mujer. Pero el apóstol San Pablo nos dice, pero sin pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Y repito otro texto, me voy porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. ¿A qué se refería Jesús con eso de que Satanás no tenía nada en él? Sencillamente que Jesús no tenía concupiscencia. En Jesús no había concupiscencia. Y como en Jesús no había concupiscencia, recordando las palabras del apóstol Santiago, que nosotros somos presa fácil porque en nosotros hay concupiscencia. Cristo no era concupiscente. ¿Qué significa concupiscente? Que no tenía tendencia al mal. Porque si hubiese tenido tendencia al mal, entonces no era impecable. Y seguimos adelante entonces. En tal sentido de lo que estamos hablando, mis hermanos, fíjate, voy a repetir esto nuevamente. Adán fue tomado del polvo de la tierra. Vamos a seguir comparando. Adán fue tomado del polvo de la tierra, fue creado del polvo de la tierra, a partir del polvo de la tierra. Nosotros, sus descendientes, no somos a partir de la tierra, somos a partir de carne y sangre. Somos concebidos a partir de carne y sangre. Entonces, Adán fue creado a partir de la tierra, nosotros somos concebidos de carne y sangre, y Jesús fue, ¿cómo dice el texto? Engendrado del Espíritu. Tres aspectos totalmente diferentes. Jesús no fue concebido a partir de carne y sangre. No, como nosotros. Entonces ahí hay otra diferencia. Jesús es engendrado del Espíritu. Nosotros no somos engendrados del Espíritu. En este sentido. Porque también en el otro sentido espiritual somos engendrados del Espíritu. En el sentido espiritual. Pero en el sentido humano, como humanos, no somos engendrados del Espíritu como fue engendrado Jesucristo. Somos concebidos a partir de carne y sangre. Entonces, Cristo, para ser semejante, y te recuerdo, hermano y hermana, que parecido, de que semejante significa parecido. Búscalo en el diccionario. Parecido, no igual. Cristo, para ser parecido a Adán, tenía que tener un cuerpo físico humano. En esto es que Cristo está participando primeramente. Entonces, semejante. Entonces, cuando el texto dice, semejante a nosotros, Romanos 8:3, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado. Vamos a cambiar el término semejante y vamos a ponerle parecido, para que tú veas cómo te suena. Enviando a su Hijo parecido a la carne de pecado, ¿ves? Parecido a la carne de pecado, dice parecido a la carne de pecado, que la carne de pecado somos nosotros, parecido a nosotros como humanos, y a causa del pecado condenó al pecado en la muerte. Entonces, fíjate cómo suena de diferente el texto cuando buscamos los sinónimos. Parecido a la carne de pecado, no que era igual a la carne de pecado, parecido, es decir, semejante a la carne de pecado. Pero ¿quién era la carne de pecado? Nosotros, la raza caída. Nosotros somos la carne de pecado. Él viene parecido, es decir, con un cuerpo humano que se parece al de nosotros,
No es una apariencia tampoco, no. Que eso es una herejía. Eso es una herejía doceta o ebionita o modalista. Tenemos que ver cuáles eran las doctrinas en los primeros 5 siglos que se suscitaron con respecto a la mala interpretación cristológica. Cristo, para ser parecido a nosotros, parecido a Adán, tenía que tener un cuerpo físico, humano, de carne y sangre. Y en esto fue que Cristo participó de nosotros, con nosotros, primeramente. Porque después participó con nosotros con el frío, con el hambre, con el sueño, con la angustia, con todas esas cosas. Participó con nosotros. Pero sin pecado. Ni en él, ni fuera de él. De regreso a Romanos 8. Débil por la carne. ¿A qué se estará refiriendo San Pablo aquí a débil por la carne? Porque San Pablo se está refiriendo aquí a dos cosas. En Romanos 8:3. Se está refiriendo a Cristo y se está refiriendo también a la ley. Él se está refiriendo aquí a diferentes cosas. Fíjate, Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, dice así: la ley señala el camino recto, pero no puede capacitar al hombre caído y débil para que camine por él. Voy a volverlo a repetir, a ver si tú has caído en cuenta donde te quiero llevar. La ley señala el camino. Estoy hablando de débil por la carne. Porque ahí dice que débil por la carne es porque Cristo era débil también porque tenía tendencia al mal. Eso es lo que están diciendo por las redes sociales, que Cristo era débil por la carne porque tenía tendencia al mal y que el texto se está refiriendo es justamente eso para aplicárselo a Cristo. No estás equivocado. A eso, San Pablo no se está refiriendo a eso. San Pablo se está refiriendo a otra cosa. La ley señala el camino recto, pero no puede capacitar al hombre caído y débil para que camine por él. Apliquemos eso a Cristo. Si Cristo hubiese tenido una naturaleza humana caída y débil, como dice que tomó de nuestra naturaleza caída, ¿no? Entonces, si Cristo hubiese tenido esa naturaleza caída y débil, no habría podido caminar por el sendero trazado por la ley. Así es, si Cristo hubiese tenido una naturaleza humana caída, no habría podido caminar por el sendero que traza la ley. Voy a volverlo a repetir, o si no, búscalo en tu comentario bíblico, que yo estoy seguro que tú lo puedes tener, mi hermano. Si tú lo buscas por la web, bajas la aplicación de comentarios bíblicos adventistas. Tú lo puedes leer. La ley señala el camino recto. La ley señala el camino recto, pero la ley no puede capacitar al hombre que está caído y débil para que camine por ella. Sencillo. Nosotros no podemos caminar por el trazo de la ley, aunque nos está mostrando cuál es el camino recto y santo por el cual debemos transitar. Nosotros no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque somos caídos y débiles. No lo podemos hacer. Y entonces, hermano, no decimos que tenemos que guardar la ley. Sí, tenemos que guardarla, pero nosotros reñimos contra la ley. Es allí donde está nuestra rebelión. Es allí donde está el problema. Nuestra tendencia natural al mal riñe con la santidad de la ley. Sí. La ley está colocada allí para decirnos cómo debemos vivir. Pero nuestra naturaleza caída riñe contra eso. ¿Cómo podemos entonces resolver el problema? Echando manos de Cristo.
echando mano del Espíritu Santo, porque allí es el problema. Adán era perfecto. Adán no tenía problemas con la ley en su naturaleza humana. Adán no tenía problemas con la ley. Adán transitaba por el trazo de la ley, porque en él no había concupiscencia, en él no había tendencias al mal. Pero ¿por qué falló entonces? Porque se separó de Cristo. Porque Cristo lo dice, separados de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, ¿verdad? Este lleva mucho fruto. ¿Cuál es el fruto? Fruto de santidad, porque estamos tomando de la savia, nos estamos nutriendo de la savia de Cristo. Nos estamos nutriendo de su santidad. ¿Ves? La santidad no es inherente a nosotros. La santidad es compartida. Cristo la comparte con nosotros. Entonces, anexados a Cristo, nosotros triunfamos. Nosotros podemos vencer al enemigo. No por nuestro propio esfuerzo, sino por el mérito de Cristo, por el poder de Cristo, por el poder del Espíritu Santo. Actuando conjuntamente, nosotros podemos vencer. Adán se separó de Cristo. Por eso, al tomar la decisión, ya pecó en su mente. Él no pecó en el momento de comer el fruto y masticarlo rápidamente para pasar el trago amargo. No, él pecó ni siquiera cuando estaba batallando en su mente. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para no perder a Eva? ¿Cómo hago para no perder el hogar? ¿Cómo hago para que no muramos? ¿Cómo hago? Allí todavía no había pecado. Él estaba batallando. Pero cuando él dijo, comeré, ahí pecó. Allí pecó. Sin tener tendencia al mal. Por eso es que Adán es más culpable que Eva. Porque Eva fue engañada. Adán lo hizo no adrede ni a propósito. Adán lo hizo conscientemente de lo que estaba haciendo. Por eso es que a la hora de culpar a alguien del pecado aquí en esta tierra, no podemos culpar a Eva. Vamos a culpar a Adán. Por eso y por otros aspectos más que en este momento no vamos a dilucidar. Muy bien, entonces, Pablo atribuye la evidente debilidad de la ley no a algún defecto inherente a la ley misma, sino a la impotencia de la naturaleza del hombre corrompida y debilitada por el pecado. Cristo no hubiese podido hacer frente al pecado con una naturaleza corrompida y debilitada. Porque aquí lo está diciendo, Comentario Bíblico Adventista, tomo 6. Pablo atribuye la evidente debilidad de la ley. ¿En dónde es que la ley es débil? No, la ley no es débil. Débil somos nosotros. Entonces, esa aparente debilidad de la ley la atribuye no a algún defecto inherente de la ley misma, sino a nosotros, sino a la impotencia de la naturaleza del hombre corrompida y debilitada por el pecado. Entonces, por lo menos, decir que Cristo tenía una naturaleza humana caída, es decir, que Cristo estaba corrompido y debilitado por el pecado. Cristo estaba corrompido, hermanos. Nosotros no podemos aceptar eso de que nuestro Salvador, nuestro garante, esté corrompido, haya tenido ese problema. Porque si lo tenía, él necesitaba un Salvador, necesitaba que alguien pagara su deuda. Nuestro garante no era impecable, entonces, y si no es impecable, pues ese cordero no nos sirve. El cordero que nos sirve tiene que ser impecable. Impecable, sino a la impotencia de la naturaleza humana del hombre corrompida y debilitada por el pecado. Comentario Bíblico Adventista, tomo 6. Nos habla de lo que nos está hablando aquí de condenó al pecado, ¿verdad? Condenar al pecado. 8.3.
no nos habla, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. La impecable humanidad de Cristo fue una condenación viviente del pecado. ¿Cómo dice? La impecable humanidad de Cristo era impecable. Fue una condenación viviente del pecado. Entonces no es que solamente tenía un cuerpo con tendencias al mal, pero una mente santa, santísima. No, porque eso es incoherente las dos cosas. Eso no puede. Eso no puede ser así, hermano. Carne de pecado. ¿A qué se refiere San Pablo cuando habla de carne de pecado? Cristo vino a esta tierra con su divinidad velada en la humanidad. O sea, Dios, ¿verdad? Porque decimos que Cristo es Dios, forma parte de la deidad. Entonces, Dios no podía venir a esta tierra como Dios, con toda su gloria, porque hubiésemos muerto. Tenía que velar esa gloria con un cuerpo humano. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo. Cristo vino a esta tierra con su divinidad velada en la humanidad para poder alcanzar a la raza caída. ¿Quién estaba caída? La raza estaba caída. Y tener comunión con nosotros en nuestra condición de debilidad y pecaminosa. Tener comunión con nosotros en nuestra condición. Somos nosotros los que tenemos la condición de debilidad y pecaminosa. Él va a condescender con nosotros. Va a habitar a nuestro lado. Es lo que se está diciendo. Si hubiese venido con su gloria, no podríamos haber soportado la gloria de su presencia. Al asumir nuestra humanidad, Cristo también tuvo el propósito de demostrar a los hombres y a todo el universo que se puede resistir con éxito al pecado y a Satanás. Se puede resistir con éxito. Ahora, nota lo siguiente. ¿Cómo vamos a resistir a Satanás? ¿Cómo vamos a resistir al pecado? ¿Por nosotros mismos? Eso es una doctrina herética, porque eso lo dijo Pelayo. Pelayo dijo que nosotros podemos o tenemos el poder de resistirnos al pecado y a Satanás por nuestro propio esfuerzo. Eso lo dijo Pelayo. Pero repito, Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Adán perdió porque se separó de Cristo. Tomó la decisión solo, no tomó la decisión con Cristo. Nosotros perdemos porque tomamos las decisiones sin Cristo. Escuchamos la voz del enemigo, escuchamos la voz de la ley del pecado que habita en nosotros, como dice San Pablo. La ley del pecado mora en mí. Esa es la voz que escuchamos. Si escuchamos la voz de Cristo, escuchar la voz de Cristo significa que yo le voy a hacer caso a la voz de Cristo, ¿verdad? Y tomar la decisión basándome en eso. Entonces, yo puedo vencer. Pero solo no lo voy a poseer. Porque también hay otro texto que dice, no por obras para que nadie se gloríe. Dice, no, yo no peco, yo no peco. Yo me resisto, yo lo hago. Ah, pero tú lo haces, pues ya está bien. Entonces, como tú lo sabes hacer todo y tú lo haces todo, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Bueno, que yo me merezco la vida eterna porque yo lo hice. Ah, tú lo hiciste. Pero es que tú no sabes que esa obra que tú estás haciendo es un trapo inmundo. Ninguna obra que nosotros hagamos para resistirnos al mal, ¿verdad? Eso nos conducirá a la vida eterna. La obra que tiene mérito es la que hace Cristo en nosotros. La que hace el Espíritu Santo en nosotros. Esa es la obra que tiene valor. La que nosotros hagamos por nuestros propios esfuerzos no sirve. Entonces, ¿cómo hacemos, hermano? Lo que tenemos que hacer es que el justo vivirá por fe. ¿Qué significa eso, vivir por fe? Que tú te vas a abandonar a los designios divinos.
que tu voluntad tú la vas a colocar en las manos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo traza la línea y tú sin oponer resistencia vas a transitar ese camino que el Espíritu Santo te está trazando. Eso es abandonarse. Abandonarse significa no ofrecer resistencia. Entonces, a partir de allí, todo lo que hagamos regido por el Espíritu Santo, ¿verdad? No obligado, regido por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo me he abandonado al Espíritu Santo. Esas obras vividas por fe, me darán la vida eterna. Pero son las obras del Espíritu en mí. No mis obras. Esas no sirven para nada. De manera que si los hombres pueden resistirse con éxito al pecado y a Satanás, sin Cristo está en una herejía pelayana del siglo V. Adán en perfección podía resistir al pecado y a Satanás. Claro que sí. ¿Podía Adán resistirse al pecado y a Satanás en la perfección? Sí, sí podía. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Si él podía resistirse. Era perfecto, no había concupiscencia en él, no había tendencia al mal en él. ¿Por qué no se resistió a Satanás? ¿Por qué no permaneció santo? Porque batalló solo. Batalló sin Cristo. Ese fue su problema. No confió en Cristo. El hombre tiene el poder para vencer el pecado teniendo una naturaleza corrupta. Ahora, nota lo siguiente, esta es otra pregunta. Si Adán, siendo perfecto, no pudo mantenerse incólume ante Satanás y sus tentación, si él no pudo hacerlo, ahora, ¿cómo nosotros podemos hacerlo teniendo tendencia al mal, teniendo una naturaleza corrupta? ¿Cómo lo podemos hacer nosotros? Estamos en desventaja. Fíjate, Pelayo decía que el hombre tiene el poder en sí mismo para lograr vencer al pecado. ¿Qué dice Cristo al respecto? Sin mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Ahí es donde está el problema. Separados de Dios, separados del Espíritu, separados del Verbo. Adán, siendo perfecto, se separó, tomó decisión solo, perdió, siendo perfecto. Ahora nosotros que tenemos una naturaleza corrupta, vamos a enfrentar el mismo problema. ¿Cómo venceremos si somos corruptos? Estamos corrompidos, estamos caídos, estamos debilitados. ¿Cómo podemos vencer? Venceremos no cometiendo el mismo error de Adán. Enfrentándonos al enemigo solos, tenemos que enfrentarnos con la unción del Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, nuestro consolador en esta tierra desde que Cristo ascendió al cielo. Es nuestro ayudador, nuestro consolador. Echando manos de Él es que vamos a vencer. Nosotros mismos voluntariamente haremos caso a la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos puede obligar. El Espíritu Santo no nos puede someter. El Espíritu Santo solo nos da el poder cuando lo pedimos. Dame el poder, Señor, para vencer aquí. Entonces yo voluntariamente, tomando del poder del Espíritu Santo, batallo para vencer. Y cuando venzo o venciendo en ese gerundio, en ese tránsito de vencer, voy venciendo, no me atribuyo esa victoria a mí, sino que se la atribuyo al Espíritu Santo, que es el que me está dando poder y quien realmente tiene la virtud, no yo. Allí donde Pelayo cometió el error, entre otras cosas.
El hombre corrupto no puede. No puede. Dice, bueno, pero es que corrupto es cuando ya estamos degenerados. No, nosotros nacemos corruptos. Nosotros nacemos con tendencias al mal. Nosotros nacemos en pecado. Nosotros nacemos condenados. Nosotros nacemos perdidos. Ya lo hemos dicho en otros programas. Nosotros no tenemos el poder para vencer por nosotros mismos, porque esa es nuestra naturaleza. Necesitamos el poder del Espíritu para poder sobreponernos a esa naturaleza corrupta, perdida, pecadora con la cual nacemos. Entonces, ¿qué se entiende por naturaleza corrupta? Otra pregunta. Naturaleza corrupta, hermano, significa tendencia al mal, tendencia pecaminosa. Te pregunto, ¿puedes imaginarte a Jesucristo con una naturaleza corrupta? Este siervo por lo menos no. No. Yo no considero que mi Salvador hubiese sido corrupto. No. Ahora, quiero terminar este programita recordando las palabras que están escritas en el mensaje selecto, tomo 1, página 300, párrafo 1. No debemos tener dudas en cuanto a la perfecta impecabilidad de la naturaleza humana de Cristo. Así es. Y no presentéis ante la gente a Cristo como un hombre con tendencia al pecado. Bien, mis amados, espero que este programa les haya gustado y que me dejen sus mensajes, sus links y se suscriban al canal y que también oren por este servidor. Te invito a que oremos juntos para agradecer al Espíritu por este momento que nos ha regalado. Querido Consolador, gracias por instruirnos nuevamente, Señor. Por eso te damos gloria. Gracias por tu bondad. Gracias por capacitarnos para vencer. Gracias, Señor, por iluminar nuestras mentes. Gracias, Jesús, porque tú eres nuestro garante, nuestro ejemplo en todas las cosas. Y te agradecemos el que intercedas a favor nuestro en todo momento. En tu nombre agradecemos estas bendiciones. Amén. Mis amados, Dios te bendiga.